¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al programa 10×10. Hoy vamos a tratar una pregunta y un problema que es habitual en muchísimos jóvenes hoy en día, que es el problema de no saber qué estudiar y tampoco tener claro qué es aquello que te llena. Es una sensación que muchas personas hemos experimentado. Es muy probable que tú lo hayas experimentado en alguna ocasión, y yo diría que es altísimamente probable que el 99%, que la mayoría de jóvenes en el siglo XXI experimenten esta sensación. Es un problema muy generalizado. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad de muchas cosas que hacer, que uno no sabe realmente a lo que dedicarse, no sabe qué estudiar, ¿no? Por un lado, el sistema educativo tradicional te expone pues, que hay que seguir una carrera, que hay que ir a la universidad, que luego hay que ser funcionario en España principalmente, o trabajar por una empresa, lo que sea, pero seguir como un camino ya preestablecido. Y luego está el mundo del emprendedor, que está creciendo cada vez más, pero hay tantas opciones dentro del mundo del emprendimiento que dices, bueno, ¿y yo cuál hago? Es decir, ¿a qué me dedico? ¿Cuál decido, no? Entonces es algo agobiante, es algo muy agobiante, y es algo que yo personalmente he experimentado y que no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. En mi caso, sí es cierto que yo encontré en primero y segundo de bachillerato la motivación suficiente como para estudiar. Es decir, a mí me llenaba estudiar, porque mi prisma, es decir, como interpretaba el mundo, era desde el punto de vista de que me gustaba aprender de todo. O sea, a mí me gustaba realmente aprender de todo, y me gusta actualmente aprender de todo, ¿no? Y siempre he intentado mantener la curiosidad. Eso es algo que sí me gustaría transmitirte, que es el primer punto para que las cosas te llenen, para que puedas apreciar, ¿no? El poder inmenso que tiene la curiosidad, es el hecho de estar todo el rato con esas gafas, ¿no? de ver las cosas como algo nuevo para ti, como algo que te pueda enseñar siempre algo. Y desde el punto de vista de intentar ser curioso para aprender de cualquier materia, porque todas las materias son súper interesantes. O hasta religión en el colegio, o hasta plástica, todas les vas a encontrar el interés. Y si no se lo encuentras ahora, o no te producen curiosidad ahora, es probable que te produzcan curiosidad en el futuro. Pero en cualquier caso, este problema, si es que es tu caso, y valga la redundancia, si tú eres esa persona que se encuentra con este problema, el primer punto que te diría es que reflexiones y te pares. Es decir, que no tomes decisiones impulsivas, no tomes decisiones por puro instinto, por decir, bueno, voy a estudiar esto porque a mis padres a lo mejor pues, les gusta que estudie esto, voy a estudiar esto porque mi novia estudia esto y entonces, bueno, pues yo si estoy con ella, o voy a estudiar esto porque mis mejores amigos están estudiando. O sea, sé inteligente, es decir, párate, reflexiona un momento y entiende que si ahora mismo estás en una situación en la que no te llena nada, o no sientes que te llene nada, y no sabes qué estudiar, es por una sencilla razón, o varias, pero una razón fundamental, y es que no sabes quién eres. Si no tienes idea concreta de quién eres, es decir, de quién eres desde un punto de vista de cuál es tu identidad, que es algo que en el programa 10×10 pues estamos tratando, y si ya has visto todos los vídeos, los seguiremos tratando a lo largo de los años, porque es algo muy importante, que es el trabajo en la identidad, que es ese proceso de descubrir quién eres y de definir también quién eres. Entonces, si no entiendes, no sabes qué es lo que te llena, es porque no sabes quién eres, no sabes qué es lo que te gusta, no sabes qué es lo que te apasiona, no sabes cuáles son tus habilidades principales, no sabes cuáles son tus virtudes principales, no sabes cuáles son tus defectos, no tienes un conocimiento sobre ti mismo, sobre ti misma, es decir, no has hecho el ejercicio de ganar esa batalla interna y de autoconocimiento, que es normal. La mayoría de seres humanos no han hecho ese ejercicio, no saben realmente quiénes son y no se han esforzado en descubrir, pues, quién es uno. Y eso es algo que duele, eso es algo que requiere mucha humildad, eso es algo que requiere tiempo, eso es algo que requiere reflexión, no velocidad, no impaciencia, requiere calma. Y en ese proceso te vas a dar cuenta de cuál es tu talento, ese superpoder que tienes, cuáles son las habilidades que destacan en ti, cuál es tu tipo de personalidad, cuál es el tipo de temperamento que tienes, cuáles son esas aptitudes que destacan, cuáles son, como te decía antes, tus defectos. Cuando tú tienes todo esto
y dices, vale, perfecto, es decir, yo creía que era este tipo de persona, me lo he pensado bien y esta es la clase de persona que soy, este es quién soy yo. Cuando tú defines eso, entonces a partir de ahí puedes empezar a trabajar sobre aquello a lo que te quieres dedicar, porque viene la siguiente pregunta, ¿en qué eres útil? Y al final todo se resume, hoy en día en la sociedad en la que vivimos, hombre, puede ser una persona que viva fuera totalmente del sistema, que no pertenezca ni al capitalismo ni nada, o sea, es decir, que estés totalmente aparte, ¿no? Y vivas pues en la naturaleza, una tribu, una cabaña, puede ser, pero si eres una persona que está viendo este vídeo, entiendo que eres una persona que está incorporada al sistema. Y si estás, podremos criticarlo, podemos hablar mejor o peor, pero lo cierto es que si estás dentro del sistema tienes que entender que se juega con unas reglas y que se ajusta a una serie de leyes. Y todo esto es importante porque vas a tener que adecuarte a esas leyes y vas a tener que, sobre todo, entender que todo se basa en que seas útil para el mercado, que seas útil para la sociedad, es decir, que tu talento, con lo que a ti se te da bien, con la clase de persona que eres, le aportes a otros seres humanos, no os aportes. Es decir, aportes de la manera que tú puedas, con tu inteligencia, con tu, lo dicho, talento, el que sea, si es tu voz, pues cantando o comunicando, si tienes el talento para comunicar, o no sé, bailando, si eres muy bueno es decir, en inteligencia kinestésica o en los deportes, lo que sea, lo que sea tu talento. Pero lo primero que te diría es que descubras cuál es ese talento que te hace especial, que descubras cuáles son tus habilidades, que hagas un ejercicio de análisis. ¿Te crees que esto se va a hacer únicamente viendo un vídeo? No se hace únicamente viendo un vídeo. Esto vas a tener, el vídeo te puede llevar a la acción, te puede motivar hacia, pero luego eres tú el que va a tener que hacer ese ejercicio de descubrimiento. Y cuando tienes eso, pues puedes pasar a las siguientes preguntas, que es, pues esto, con esto que soy, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿qué voy a aportar a la sociedad? ¿Qué puedo ser útil? Entonces, ahí tienes que descubrir cuáles son aquellas cosas que haces y el tiempo se te pasa volando. ¿Cuáles son aquellas cosas que harías gratis, por ejemplo? Yo esto es algo que para mí, a mí me sirvió mucho, porque yo dije, joder, a mí me encanta hablar, me encanta aconsejar a la gente. Lo he hecho desde pequeñito y a la gente le iba bien cuando le daba un consejo sobre ciertos campos que yo controlaba, dominaba y que había puesto en práctica y había mejorado, a esas personas les iba bien. Coño, pues dije, pues a mí me encanta esto. Y lo he hecho gratis durante toda mi vida. Lo he hecho con 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo he hecho hasta los 22 años, lo he hecho 100% gratis. Es decir, nadie me ha pagado por esto. Lo he hecho y lo he hecho a gusto. Y el tiempo se me pasaba volando, hablando con la gente, me contaban sus problemas, yo les ayudo. Entonces, todo esto pues me ayudó a darme cuenta y decir, bueno, pues a mí esto se me da bien. Se me da bien escuchar a la gente, se me da bien comunicar, se me da bien pues encontrar la solución rápida al problema que tiene la gente en un tema de personal. Bueno, pues esto es lo que en lo que yo puedo ser útil. Entonces, eso es importante, que tú lo definas. Y luego hay una pregunta que es muy buena, que es cuando hablamos de estudiar, a lo mejor, claro, has pasado el típico proceso que hemos pasado todos, donde se estudian asignaturas que evidentemente no te gustan, es decir, hay asignaturas que te gustan más y hay asignaturas que te gustan menos, pero tienes que estudiarlas todas. Pero cuando ya tienes la oportunidad de decidir una carrera o de decidir aquello que no tiene por qué ser una carrera, a lo mejor es un ciclo, lo que sea, y quieres estudiar eso concreto, o la gente te dice que tienes que estudiar eso concreto, lo que sea, ahí es donde te digo que no hagas caso a eso, sino que defines primero quién eres, cuáles son esas virtudes y talentos, porque vas a ahorrar tiempo y sobre todo vas a encontrarte a gusto. Porque no hay nada como dedicarte, o empezar a dedicarte, o empezar a construir eso a lo que quieres dedicarte, que te apasione y te entusiasme. Eso lo sabemos todos, lo hemos escuchado cientos de millones de veces y es una regla, por decirlo así, universal. Es decir, aquello para lo que has nacido, aquel talento que tienes, aquella habilidad, destreza natural, cuando la pones al servicio de los demás y eso te permite vivir de lo que haces, vivir de tu pasión, eso es lo que hablan de la felicidad extrema, de un estado de plenitud fantástico, porque realmente te estás sirviendo útil, te estás sintiendo, útil con aquello que es decir, con aquel talento con el cual has nacido, ¿no? Entonces, eso es algo increíble. Es una sensación muy buena. Entonces, decirte por último que esta es otra pregunta, ¿no? Buenísima, que es que si tuvieras la oportunidad de elegir los libros que quisieras, ¿qué libros elegirías para leer? Si dices, vale, Tomás, no me gusta mucho leer, perfecto, no te gusta mucho leer. Yo te digo que leer es extremadamente importante en tu vida y que debería ser un hábito que empezaras a aplicar. Pero si tuvieras que elegir libros,
quizás, no sé si te has preguntado que no te gusta leer porque los libros que has leído son libros que no te han gustado, son los libros que te han obligado en el colegio de lectura obligatoria y son libros que no se tragaba o que en cualquier caso no los has elegido tú. Porque en realidad a lo mejor sí que te gusta leer, pero te gusta leer aquello que te interesa. No te gusta leer aquello que no te interesa, te gusta leer lo que te interesa. Entonces la pregunta que te diría es, ¿sobre qué áreas, campos, si tuvieras la oportunidad de leer y coger libros, sobre cuáles leerías? Y ahora, aplica esta pregunta y aplícala en un año. Dices, bueno, imagínate, yo qué sé, digo, pues me encanta la psicología. Perfecto, joder, pues psicología hay un montón de campos. Entonces empiezas a estudiar y a comprar libros de psicología o a verte libros de psicología. Y cuando tienes varios libros de psicología, te vas a dar cuenta que hay un campo concreto que te gusta mucho más. O sea, dentro de la psicología, pues hay un campo que te encanta, que son las emociones. Y dentro de las emociones, pues a lo mejor te encanta la parte de optimismo o de amor, por ejemplo. No lo sé, o sea, digo, por poner ejemplo, ¿no? Pero te gusta ese campo concreto y lees mucho sobre eso, y lees novelas de amor o novelas de miedo, imagínate, miedo y amor, pues no solo las emociones, sino que te gustan las emociones relacionadas con el amor, con el miedo, etc. Entonces ya estás concretando. O sea, a lo mejor serías extraordinario como psicólogo o psicóloga y lo que tienes que estudiar es psicología y dedicada a ese campo, al campo de emociones. Bueno, pues te estoy tirando ejemplos, ¿no? Entonces, todo esto te va a servir para encontrar primero, aquello que quieras estudiar, ábrete siempre, ten la mente abierta, porque si tienes la mente abierta y cambias en ese sentido la manera en la que interpretas las cosas, te vas a dar cuenta de que casi todo te parece curioso y casi todo pues es objeto de atracción, porque quieres aprender sobre muchas cosas, pero dentro de eso la información, no puedes abarcar toda la información, por tanto ahí llega el segundo punto, estudiar aquello que te llena, y para eso tienes que definir quién eres, tienes que trabajar en tu identidad y tienes que hacer ese trabajo personal de resolver esas preguntas que te acabo de comentar. Y ahí, entonces, y trabajando de manera constante, podrás encontrar aquello que te llena, ser útil para la sociedad, poner tu talento al servicio de los demás, al servicio del mundo, al servicio de todos nosotros y sentirte pleno, que es una sensación fantástica. La vida es la hostia.